Joder, pechilas. ¿Qué hacen? Reparan robots rotos. Cuantos más pechilas haya, antes repararán la unidad dañada. Ahora mismo no son peligrosos. Puedes seguir. No les hagas caso. Creo que esperaré. Uno de ellos tiene una cámara. Preferiría que no me viera. Hay cámaras por todas partes. ¿A dónde envían lo que ven? La información de las cámaras de seguridad se envía a la central aérea de control de robots conocida como el Halcón. Vale. ¿Y qué hará el Halcón si me ve en sus cámaras? Si te detectan, el Halcón hará sonar una alarma de nivel 1 y todos los robots cercanos acudirán a tu posición. Si una cámara te ve atacar a un robot, sonará una alarma de nivel 2 y el Halcón desplegará fuerzas adicionales. ¿Cómo identifico el nivel de alerta actual? Tu retina polimérica está equipada con un indicador de alerta. A dormir. ¿Qué robots de la instalación son peligrosos? Todos, supongo. Aparte de las Tereshkovas, que son autónomas y no están conectadas a la red. Así que la central en la que se infiltró Petrov no tiene acceso a las Tereshkovas. Por lo menos hay algo que no intenta matarme. Gracias. Por nada. Joder, el sistema de seguridad tiene bloqueada la puerta. Necesitamos permisos de acceso. La única forma es conectarse a las cámaras de seguridad, pero carezco de esa habilidad. Hay un sistema especial de diagnóstico de cámaras PLM2 Volan. Puedo usar uno para conectarme. El sistema podría venir bien para más cosas aparte de los diagnósticos. Espero que haya alguno por aquí. Según los datos disponibles, hay un dispositivo con esa designación en el pueblo. Detectando su señal, usa el escáner para triangular sus coordenadas.
¿Nos permitirá este dispositivo piratear el sistema de seguridad? Piratear el sistema puede ser complicado. Acceso denegado. Proporciona un código válido. ¿A qué viene tanta prisa, hijo? Yaya, ¿eres tú? No te has olvidado de la vieja Yaya Sina, ¿eh? Bien por ti. ¿Te está gustando el complejo Vavilov? ¿Qué te parece ese arbustito precioso que tienen? El arbustito precioso casi me mata. Me salvé por los pelos. Y ahora estoy aquí sin saber qué hacer con esa mierda de Volán. Te voy a dar un consejito, hijo. Necesitas armas tochas. Así podrás cargarte a esos mierdas sin despeinarte. Ya, por aquí no es fácil encontrar armas. Pues pásate por mi cabaña. Te daré un plano. Y te ayudaré a piratear ese Volán. Creo que puse los códigos por algún sitio. ¿Tu cabaña? ¿Qué clase de Yaya Yaga sería sin una cabaña con patas de gallina? Cuando te hicieron, rompieron el molde, Yaya. Vale, iré a tu cabaña. ¿Dónde está? ¿Ves el campo en la colina bajando por el camino desde esa torre? Ve y espérame allí. No tardaré. ¡Déjame en paz, hijo de puta! Ya era hora. Ese puto robot casi me mata. Ya estoy aquí, hijo. Gracias por la ayuda, Yayasina. ¿Dónde están esas armas tochas que decías? Las voy a necesitar. La tetera está ahí, sírvete. Vale. Bonita tele. ¿Qué echan? Dibujos. Siéntate y mira. ¿Pero qué coño? Respecto a los Chetón, informes, que sale tu me he querido enterado Sechenov. de la Presta avería atención, interna hijo. en la instalación 3826. La avería ya está resuelta, camarada Molotov. Todo ha vuelto a la normalidad. No hay motivo de Esté preocupación. resuelta o no, es posible que nuestros amigos yanquis se lleguen a enterar de este incidente. ¿No te das cuenta de lo que podría implicar? Un escándalo internacional. Soy plenamente consciente. ¿Seguro? Nuestro proyecto Corazón Atómico Mío. corre peligro. Mi proyecto. El proyecto que yo inicié antes de que comenzase la maldita guerra. Y todos vosotros os negasteis a reconocérmelo. ¿Cuántos millones de ciudadanos soviéticos murieron en esa carnicería que fue la guerra? Juré que el mundo jamás volvería a pasar por una catástrofe parecida. Me alegra ver que aún te importa más la vida humana que tus juguetes mecánicos, camarada Sechenov. Pero eso no cambia en absoluto que nos estén asfixiando poco a poco las sanciones occidentales. Camarada Molotov, la vida humana es lo que más estoy teniendo en cuenta. La era de la explotación capitalista está llegando a su fin. Muy pronto la clase obrera influyente se librará del yugo del opresor. Conozco muy bien cuál es mi deber y mi cometido en este proyecto, camarada Molotov. La polimerización de toda la población soviética, el lanzamiento de la red neuronal colective, el proyecto Corazón Atómico.
¿Pero qué deber ni qué cometido, camarada Sechenov? ¿Acaso no te das cuenta? Sería un problema si los yankees descubrieran que tus robots pueden pasar a modo de combate. Entonces, tu proyecto se iría completamente a pique. Pero no lo llegarán a descubrir. Reitero que la avería está solucionada. Camarada Sechenov, estoy seguro de que algunos miembros del Políbulo aceptarán tu palabra como renombrado miembro de la Academia de Ciencias. Pero me temo que para mí, eso no va a ser suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? El Politburó ha tomado una decisión. Y se me ha ordenado que encabece una comisión especial con el objetivo de investigar tu avería. Pasaremos por tu instalación hoy mismo. ¿Ha quedado suficientemente claro, camarada Sechenov? Bueno, camarada Molotov, si el partido lo considera necesario, entonces... Hostia, Yayasina. ¿Cómo coño has conseguido Es acceso una a esto? conexión directa. Tengo ojos y oídos en todas partes. No le des más vueltas. No es asunto tuyo. Además, tienes trabajo. Tengo un regalo para ti. Está en la esquina. Sabes usar códigos de Volan, ¿no? Y toma este plano. Puedes dárselo a mi reparador. No te morderá, a diferencia de tu amiguita. ¿Cómo? ¿Qué amiguita? Gracias, eres un amor. ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilidades? No eres una anciana corriente. ¿En serio? Te veo un poco confuso, hijo. Y que lo digas, tienes una cabaña voladora y un ordenador cuántico colgado del techo. Pues claro que estoy confuso. Nunca había conocido a nadie como tú. Tienes la memoria hecha polvo, ¿no es así? A ver, creo que no puedo recordar algunas cosillas desde lo de la lesión. Pero de ti me acordarías, seguro. Algunas cosillas. Pues nada, ahora tienes algo importantísimo que hacer, ¿no? Sí, he de llegar a la VDNJ. ¿No habrá una estación de tren por aquí? Está al salir del pueblo. Ve por la carretera, no tiene pérdida, pero estate atento al cielo. En fin, tengo que irme. Venga, vamos, cachorrito. Ah, casi se me olvida. ¿No verías un par de anillos de oro por ahí, en una caja de la instalación 3826? ¿Anillos en una caja? No, Yayasina, no he visto ningún anillo. He estado algo ocupado. Bueno, pues vete. Disfruta de la VDN. Gracias. Agradezco mucho tu ayuda. Espera, ¿vas a ver a Stockhausen allí? ¿Cómo coño sabes tú eso? Me lo dijo un pajarito. Dile al Teutón que las cosas podrían haber sido distintas si no hubiese ido a por la mujer de otro. Pues vale. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pilla un coche en el pueblo. Hay una buena tirada hasta la estación.
Guardando datos. Selecciona el procedimiento deseado. Guardando datos. Es crítica.
Saludos, camarada. Bienvenido al Vórtice, un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Será un placer, camarada. El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de 0%. Puedes salir de inmediato. ¿Seguro que no te falta un tornillo como a esos otros robots? No irás a descarrilar el tren y matarnos, ¿verdad? La seguridad de los pasajeros es la mayor prioridad en cualquier vehículo robótico. Nuestros algoritmos... Ya he visto de qué son capaces vuestros algoritmos. Charles, ¿no habrá una cápsula de neuropolímero con un manual para maquinistas en la estación? Podrías conducir el vórtice tú mismo si encontramos una. Por desgracia, esta estación no es una central de tránsito. No habrá una cápsula con el manual. Joder. Genial, vamos. Siempre que hayas comprado un billete. ¿Un puto billete? ¿Eres gilipollas o qué? Hay cadáveres por todas partes. Hay un protocolo de emergencia activo en toda la instalación. Pon el tren en marcha ya mismo. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. Y no detecto indicios de embarazo. Enséñame un informe de tu ginecólogo. Te voy a enseñar yo indicios de embarazo, media mierda. Si tienes alguna discapacidad mental, presenta el certificado de diversidad funcional. Se acabó, la cagaste. Camarada mayor, ten en cuenta que este Rafik en concreto no es un sistema autónomo, sino el tren de alta velocidad Vórtice. Si lo destruyes, dejarás el tren inutilizado de forma permanente. Muy bien. A ver, pedazo de chatarra asqueroso. ¿Dónde puedo conseguir un puto billete? Puedes comprarlo en la taquilla más cercana. Hay descuentos especiales para pasajeros que viajan con niños. Ay... ¿Pero qué taquilla, gilipollas? Si están cerradas, todos están muertos, no hay nadie vendiendo billetes. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. ¡Cierra el pico, mamón! A este paso voy a tener que ir a patita de aquí a la VDNJ. Vale, lo que sea, yo me largo de aquí. ¡No hay billetes! ¡La taquilla está cerrada! Quiero un billete de tren. ¿Un billete? ¿Pero qué coño dices? ¡Hay robots enloquecidos por todas partes! ¡Socorro! ¡Que me matan! Lo siento, camarada. Nadie puede ayudarte ya. Плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду. Какой ведомо, нет в каком году.
¡Es que no puedo! ¡No puedo salir de aquí, literalmente! No tendrás un billete de sobra, ¿verdad, camarada? ¿Un billete? Sí, sí que lo tengo, pero no sirve para nada. ¿Y eso? Porque la estación está agafada. ¿Es que no lo ves? Yo usaría una palabra distinta, pero no quiero incomodarte. No hay otra explicación viable. Te digo que está agafada. Primero me quedo dormido, luego me olvido de los papeles, luego me olvido de la hora de salida y luego casi pierdo el tren. Y cuando llego aquí, 1 minuto antes de que salga, todo se queda congelado ante mis ojos. La estación está agafada. ¿Y si te ayudo a librarte de tu billete gafado y de tus retrógradas supersticiones, camarada? ¡Quédatelo! ¡Quédatelo! ¡Y acaba con el gafe! Gracias, aunque no veo tan claro lo del gafe. No te quiero. Lo siento. Sus libros, pero... ¡Saludos, camarada! Bienvenido al Vórtice, un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. Toma el billete. Venga, pon en marcha la locomotora. Tu billete ha caducado. Ese tren salió hace 4 horas. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. ¿Me estás puteando o qué? ¿Cómo que caducado? Aquí todo el mundo estaba muerto hace 4 horas. ¿Te has dedicado a ir de acá para allá todo este tiempo? Pon en marcha la locomotora o empiezo a patearte ese culo metálico. Viajar con un billete caducado no es digno de un ciudadano soviético. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. Ojalá se te atragante y te mueras, gordo de mierda. Vale, lo que sea, yo me largo de aquí. La situación es crítica. Colega, rescate, fracaso. Perdona, camarada, ¿no tendrás un billete de tren? Hay que irse. Ramenki, emergencia. ¿Qué? Todos perdidos. Gente muerta. Eliminación correcta. Sol. Gilipollas. La madre que me parió, esto es una puta pérdida de tiempo. Los robots no se alegran de ayudarte. No se alegran. Lo tendré en cuenta. Debo irme. ¿Puedes darme tu billete de tren, camarada? Es para una emergencia. ¿Estás vivo? Pues huye. Igual lo consigues. Vete de la zona. No puedo. Soy el que va a arreglar este Cristo. Es justo lo que pensamos cuando sonó la alarma. Y ahora estamos escondidos en vez de arreglando robots. Supongo que tu billete habrá caducado, ¿no? Tengo un abono mensual. ¿Ya ha pasado un mes?
¿Cuánto tiempo llevo aquí tirado? ¿Qué va? No ha pasado un mes. ¿Te importa si me llevo prestado tu abono, camarada? A ti no te hace falta, y el puto Rafik del tren me está dando por culo a base de bien. ¿Has visto a un Rafik? No te acerques a él bajo ningún concepto. Los Rafiks te matan si intentas hablar con ellos. ¿Tienes un abono o no? Pues sí, cógelo. Lo llevo en el bolsillo y yo no llego. Ya lo pillo yo. Gracias, camarada. No te acerques a los Rafiks, son peligrosos. Sabes quién es el verdadero creador del patógeno, ¿verdad? ¡Saludos, camarada! Bienvenido al Vórtice, un tren de alta velocidad. ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya, chupóptero? ¿Cómo no me notificaste que tenías un documento de viaje, camarada? Podría acelerar la salida del tren. Pues porque antes no lo tenía. ¿Estás diciendo que este billete no es tuyo? Viajar con un billete ajeno no es digno de un ciudadano soviético. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Tras analizar la situación, he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia. Ni que decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias. ¿En serio? Puedes ocupar cualquier asiento disponible. El tren saldrá dentro de 10 segundos. Mira, acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia. El tren va a salir. Próxima parada, estación de Solnitznaya. Charles, la muerte del profesor Sájarov no tiene más tela que cortar. ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Oye, tengo que llegar al fondo del asunto. Sechenov es la única familia que me queda, ¿entiendes? Lo entiendo, camarada mayor, pero ¿por qué tiene que llegar al fondo del asunto? No me cabe en la cabeza que Sechenov matase a su mejor amigo. No tiene sentido. A ver, ¿por qué iba a hacerlo? Sí, ¿por qué no? Tal vez Sájarov lo traicionase como a sus otros compañeros, como a la doctora Filatova. Filatova siguió a Petrov. Es una mujer enamorada. No piensa con claridad. Ah, joder, ¿qué era eso? ¡Ah, cabrones carbonizados! ¿Estás de puta coña? Estación de Solnitznaya. Próxima parada, estación de ¿Stock? Nada de siestas, Stock. Levanta el culo y ponte a cubierto. Habla. ¿Qué dijo Sechenov? Vale. Venga. Es que... Vale. El camarada Molotov viene de camino a ¡Baja la cabeza! Vale. El camarada Sechenov quiere que vayas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia. ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual. ¿Tienes sí, algo claro. más? El camarada Sechenov me pidió que te diese esto. Ah, puede ser de Agente utilidad. Petres, eres un soldado. Tu deber es cubrirme. ¿Por qué dices eso? ¡Tú cúbreme! ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? Ah, ¡cabronazo, escurre! ¡Sen!
Acceso permitido. Guardando datos.
mierda! ¡Mira! ¡Ese chisme otra vez! Ten cuidado. Las unidades Serie 7 son bastante peligrosas. Venga ya, si es la hostia de adorable. ¿Eso era un robot civil? ¿De verdad? ¿Ese trasto? ¿Un robot civil? Tú sabrás, Mayor. Tienes bastante más experiencia con robots de combate que yo. ¿Ah, sí? A ver... Coño, sí, pero... Es que no recuerdo una puta mierda. Por lo que sea, parecen distintos. Es impresionante, ¿a que sí? Está claro que estamos a las puertas de algo verdaderamente increíble. Aunque preferiría que no hubiese cadáveres por todo el puto sitio. El lunes habrá una celebración con motivo de la polimerización nacional y el lanzamiento de Collective 2.0. Todos los altos cargos del Partido Comunista estarán aquí. Puedo tener esto arreglado para entonces. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Ya verás como sí. No volveré a decepcionar al Dr. Sechenov. Más puertas cerradas. ¿Pero quién coño se dedica a hacer? Genial. El espejo de la derecha está listo. Prohibido el paso. Unas tibias y una calavera. Menudos ánimos. ¿Dónde estoy? El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano. Todas estas salas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles. Podría lanzarles un PEM. No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor. ¿Cómo? ¿Y que me espachurren un montón de imanes al caerse? En teoría no debería pasar, pero no es más que una hipótesis. Nunca había estado aquí. ¿En serio?
Qué raro. En fin, a ver. Camarada mayor, ¿has llegado ya a la VDNJ? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. Pues no me toques los huevos. Guardando datos. Esos putos frikis bigotudos otra vez. ¿Qué estás mirando, mamón metálico? ¿Qué sentido tiene este puto laberinto? El sistema magnético de absorción de choques fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Kiev. Es un dispositivo muy complejo que modifica su configuración según la situación. ¿Entonces es el plan B en caso de desastre natural? Entre otras cosas, pero ante todo y sobre todo es una prueba del sistema magnético de absorción de choques. Aquí en las condiciones de la Tierra se perfeccionará el sistema para desplegarlo en el espacio. Chachi, la ciencia es poder, no cabe duda. Pero tenemos que encontrar la forma de superar estos putos imanes. Otra puerta sin cerradura. Oh, ¿dónde está el relé, Charles? No veo nada en las paredes.
Charles, ¿qué coño tiene Molotov contra el Dr. Sechenov? ¿A qué viene montar esta comisión 2 días antes del lanzamiento de Collective? Si ya está listo todo. Precisamente es porque ya está todo listo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Molotov y su comisión quieren llevarse el mérito del trabajo de Sechenov 2 días antes del lanzamiento? Así es. El fallo que provocó Petrov es un pretexto excelente para demostrar que el Dr. Sechenov es incapaz de supervisar la instalación 3826 y por extensión la polimerización de la Unión Soviética. ¿Pero qué ha hecho mal el jefe? Todo es culpa de Petrov. Él hizo que los robots dejasen la instalación sembrada de cadáveres. Me temo que al camarada Molotov no le importa cuántas víctimas haya, igual que al camarada Sechenov. ¿Cómo? ¿Pero qué coño dices, Guante? El jefe está haciendo todo lo que puede para arreglar esto. En puridad, tú estás haciendo todo lo que puedes para arreglar esto, no el Dr. Sechenov. Si fue él quien me mandó venir. ¿Pero por qué lo hizo? Piensa con lógica. Los camaradas Sechenov y Molotov salen ambos beneficiados y evitan que la información sobre este terrible fallo llegue a oídos del resto del mundo. Porque nadie iba a creerse que un puñado de traidores fuesen responsables de esto. Todos pensarían que los robots soviéticos son peligrosos. Muy cierto. Pero ¿qué conclusión podemos extraer de esto? La única es que, en teoría, los camaradas Sechenov y Molotov tienen ambos un enorme interés en que esta pesadilla termine lo antes posible. ¿No es así? Sí. ¿Y qué? Esta es una lucha de poder común y corriente. En vez de dirigirse al gobierno y pedir que mande soldados a la instalación 3826 para destruir los robots hostiles, arrestar a Petrov o poner fin a esto de otra manera, el Dr. Sechenov hace todo lo posible para ocultar la tragedia a todos, incluido el gobierno. Guardando datos. No, sé que los altos cargos del Partido Comunista tendrán más autoridad que los ciudadanos corrientes en Collective, pero está bien, alguien tendrá que tomar las decisiones importantes, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Para empezar, ¿por qué alguien tiene que ser responsable de llevarlas a cabo? No es como si todos pudieran hacerse cargo de todo. Todos es lo mismo que nadie. Alguien debe llevar el timón y apechugar con las consecuencias, ¿no? Si todo el mundo se dedicase a discutir las decisiones importantes, nadie haría nada nunca. Estarían todo el día hablando. ¿Y si te equivocas? Dices que el mundo entero nunca dejaría de debatir las decisiones más relevantes, pero Collective es una mente común. Al fusionarse en un ser, la humanidad sabrá al instante todo lo que los demás quieren expresar. Y en ese Collective singular, la responsabilidad no surgirá por el miedo al castigo, sino por la conciencia. ¿Alguien ha alcanzado ese nivel alguna vez? Incluso aquí, en la URSS, no somos perfectos, por no hablar del resto del mundo. Tienes toda la razón. Puede que el mundo no esté preparado para el lanzamiento de Collective. Los líderes soviéticos lo saben, y por eso el partido tendrá autoridad discrecional especial en Collective. ¿Y qué tiene de malo? Siempre ha sido así. ¿Seguro?
¿O siempre ha habido un líder indiscutible, un marionetista que tira de los hilos del Politburó, el Consejo de Ministros y todo lo demás? ¿Me estás diciendo que va a haber un solo líder en Collective? Te estoy diciendo que la gente se conectará a Collective por medio de un neuroconector. ¿De un dispositivo pensamiento? Todo el mundo lo sabe. El dispositivo pensamiento será para los ciudadanos corrientes, pero las personas con cargos de liderazgo tendrán conectores labrados especiales que les darán mayor prioridad en la red. Entonces los líderes también serán iguales. Es bueno, ¿no? Efectivamente, pero Collective solo puede lanzarse por medio del conector alfa. Es la clave de todo, incluso de la asignación de autoridad discrecional. Entonces, ¿sí que esta cosita es la responsable de que todo esté manga por hombro? ¡Qué sitio más loco! Puedes subir a la superficie junto al espejo. Por una vez, tienes razón. Seguro que llego al Nirvana antes de volver por donde he venido. ¿Ya te has infiltrado en la VDNJ, camarada mayor? El cóndor de la comisión gubernamental ya ha salido de Moscú. Llegará en cualquier momento. Si la comisión todavía no ha aterrizado, aún nos queda tiempo. Déjame trabajar en paz. ¿Debo informar al Dr. Sechenov que sus solicitudes te impiden trabajar? Sí, puedes informarle de cómo huiste de aquellos robots en la plataforma del Maglev en vez de ayudar. No soy soldado, camarada mayor. Hago trabajo intelectual, no manual. Destrozar robots es tu especialidad. El único trabajo que haces es taladrarme la oreja. Ahora mismo solo me robas tiempo y entorpeces mi misión. No entiendo, pero ¿en qué puedo ayudarte? Tengo que acceder a... ¿Y ahora qué? ¿Me espera toda una eternidad mirando a este pedazo de chatarra inútil? ¿A la máquina traidora que me mató? Sí, ya. Tiene que sentarte como el culo. No es tanto como me sienta, sino como me siento. Estoy cabreado. La rabia me invade y no me gusta. Soy un tipo comedido, un hombre tranquilo. Nos dijeron que los robots iban a sustituirnos. No Hay cadáveres por todas partes. Y ahí está el brazo de la Tereskova. ¿Qué hace ese pervertido metálico con él? Es un robot, camarero. Que está atendiendo a la gente que mató. Voy a hacer pedazos a ese puto robot. El robot no es hostil en este momento. Podríamos recuperar el brazo sin pelear.
Ya está. Hay que largarse de aquí. Por supuesto, pero sospecho que ese RAF-9 no estará contento. ¿Cómo funciona? Ponlo en contacto con mis neurosensores. Multillave activada. ¿Y ahora qué? Gracias por acudir en mi ayuda. Sin la llave era como si me faltase un miembro. Un momento, por favor. ¿La hemos arreglado o estropeado? La Tereshkova es un modelo puntero con sistema de autorreparación. Una famosa actriz y cosmonauta colaboró en su creación. Me importa una mierda. Mucho mejor. Con tu permiso, ahora querría dar un discurso. Saludos, camaradas. Bienvenidos al Centro de Exposiciones Pansoviético. ¿Pero qué coño farfullas? ¿De qué discurso me hablas? Si caminas entre cúmulos de cadáveres y hay sangre por todas partes. Mis algoritmos se glitchean de horror, pero mis bases de datos carecen de herramientas verbales y visuales para expresar miedo, espanto u otras emociones negativas. Me crearon para ser positiva y optimista en cualquier situación. La grotesca disonancia entre mi comportamiento y este entorno repulsivo me repugna, pero no puedo hacer nada. Ya veo. Supongo que nadie se esperaba algo así. Vale, robot, pon la VDNJ en modo de simulacro. ¿En modo de simulacro? Eso volvería aún más agresivos los sistemas de seguridad pasiva y física. Te pondría en peligro y podría implicar la muerte de los supervivientes, si es que queda alguno. Exacto, si es que queda alguno. Joder, esto es un cementerio. Cumple mi puta orden, robot. ¡Qué instrucción tan peculiar! Todas las personas del complejo han muerto a manos de robots, pero tú sigues indemne. Es muy sospechoso. Demuéstrame que eres humano. No obedeceré órdenes de un robot que se hace pasar por humano. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Haciéndome el harakiri? Tienes que superar el test de Darwin. Eso demostrará que eres humano. No me jodas, ¿pero qué test? ¿Y si te arranco la cabeza y ya, eh? Si no nos ayuda, tardaremos demasiado en activar el modo de simulacro. Me complace confirmar ese dato. Vale, quédate a gusto. Hazme el puto test de Darwin ese. ¿Qué tengo que hacer? Demuestra que eres humano, pionero Nichaev. Pon en el pedestal 3 objetos que representen los 3 grandes valores del ciudadano soviético. Arte, trabajo y vida. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Soy un imán para las tocahueveces.
Oye, el test de Darwin ese... Sí, siempre es un placer ayudar, Mayor. Toma, esto es lo más vivo que hay por aquí. Florece y escucha el himno de cientos de primaveras. Ay, vida, cuánto te amo. Ojalá también me quieras. ¡Cierra el pico, estúpida tostadora! Perdón. Tanto caos está provocando fallos en mis algoritmos emocionales. Pon algo alegre, ¿quieres? Que esto parece un poco el fin del mundo. La radio del futuro. Una música espectacular, generada por un superordenador cuántico de tecnología punta en función de las preferencias y tendencias de los artistas modernos. La teoría de la relatividad postula que son las canciones que escucharán los ciudadanos del futuro. Pero los ciudadanos del presente ya pueden disfrutar de ellas. ¿Eso no implica que será la música del pasado cuando llegue el futuro? ¿O que nadie la compondrá dentro de 30 años porque ya existirá? La música del futuro puede cambiar a cada segundo que pasa. Bien visto. Has descubierto una paradoja temporal. Eres muy perspicaz. La música del futuro da forma al estilo musical del presente. No obstante, la superposición del observador y la información percibida genera un bucle coherente en sí mismo. En términos sencillos, escuchamos la música del futuro y determinamos cómo será al mismo tiempo. ¡Ay, la leche! Si esos son términos sencillos, no me gustaría oír la explicación complicada. Joder, me está dando dolor de cabeza. No les quites ojo de encima a tus dedos. Preferiría no tener que volver a buscar la multillave esa. El martillo, herramienta del obrero. La hoz del campesino buenapero. La estrella que alaban y que defienden con esmero. Pionero Nichaev, has superado el test de Darwin de una forma excepcional. Dime, ¿qué quieres ser de mayor? Cosmonauta. ¡Qué profesión tan maravillosa! ¡Te deseo! Vaya, ha sido un placer disfrutar de tu atención, Mayor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes pérdidas de memoria o qué? Necesito que anuncies un simulacro y pongas la VDNJ en modo de simulacro. Por desgracia, no tengo capacidad para hacer tal cosa. ¿Me estás tomando el puto pelo? Pero puedo ofrecerte una solución. Verás, un solo robot no puede iniciar el modo de simulacro militar. Ese procedimiento requiere la presencia de 2 robots, no uno. ¿Y dónde puedo encontrar otro gilipollas metálico repelente? Antes de esta horrenda pesadilla, estábamos 2 a cargo de la sala de información. Pero a raíz del fallo, los robots enloquecidos destrozaron a mi compañera Claire. ¿La desperdigaron por todo el complejo o algo así? Exacto. ¿Cómo lo sabías, querido camarada? Fue una corazonada. ¿Voy a tener que rebuscar sus piezas por toda la VDNJ? Conéctame el disco de control administrativo y podré decirte dónde están en este momento las piezas de la pobre Claire. En fin, es mucho mejor que buscarlas a ciegas. ¿Dónde está el disco de control administrativo? Se me acaba el tiempo. Sígueme. Todo esto es monstruoso. Los robots han perdido la cabeza por completo. ¡Cielos! ¡Hay que ver! Ayudar a leñadores y personal de emergencias es un fin noble. Pero tú, ¿cómo usas los brazos que te han dado nuestros creadores? Como un animal primitivo, como una bestia, para aplastar y desmembrar.
¿Y este ahí, en pelota picada? Como si no pasara nada. ¿Es que no te da vergüenza ir enseñando el compresor de iridio? Sabes que no se lo hizo a sí mismo, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¡Menudo estropicio! ¡Esto no hay quien lo adecente! Mejor que mande a los limpiadores de inmediato. No, un momento. Si lo hicieron los limpiadores, hoy no doy una a derechas. ¡Ay, cómo envidio a los humanos! Que podéis coger una navaja y afeitaros esos horrendos bigotes monstruosos. Pero ni siquiera eres una máquina, tarugo. No eres más que una imitación, una caricatura, una herramienta de laboratorio. Perdona los exabruptos, es que uno de ellos quería... Oh, mira, mejor cambiamos de tema. Hay una amplia gama de modelos de técnico de laboratorio, pero los de negro son de lo más sanguinarios. Emplean sus inofensivos láseres de telemetría integrados para liquidar a humanos desde lejos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que sepas que la especialización de los técnicos de laboratorio negros viene dada por un paquete de software codificado en una cápsula de neurogel cinético escalar especial. Puedes recuperar el software de un técnico de laboratorio abatido siempre que la cápsula siga de una pieza. ¿Cómo? No he entendido nada de lo que has dicho. Eres un ayudante Tereskova. Háblame en cristiano. ¡Qué escándalo! Muestra un poco de decencia, por favor. Creo que ya conoces a Nora, la reparadora monstruosa que somete a los humanos a inimaginables y mortíferas torturas. Me duele en los algoritmos lanzarte a sus sanguinarias garras, pero no tenemos alternativa. Es el único mecanismo capaz de emplear esta cápsula para mejorar tus armas. Sí, ya, mueve el culo, Tereskova, que hay prisa. Ya voy, camarada. ¡Oh! ¿Quién se ha portado genial? ¿Quién es el más bueno, el más gracioso y el más gordito? ¡Pero qué ganso eres! No atacas al gente ni siquiera en modo de combate. Porque eres un amorcito, ¿verdad? ¿A que eres precioso? Hemos llegado, camarada. El disco de control administrativo estará en esta cabina. Te ruego que establezcas conexión. Pero házmelo con cuidado, camarada mayor. Soy muy delicada por dentro. ¡Ay! ¿Qué se ha roto? Tranquila, me crujen las articulaciones. Hecho, ¿cómo lo ves? Derechos de administrador otorgados con éxito. ¿Y ahora qué? Voy a abrirte la puerta del atrium. Registra todos los pisos del complejo y encuentra a mi querida Claire. Me mantendré en contacto por radio. Tan pronto llegues a un piso, lo escanearé en busca de piezas de mi pobre amiga. Casi todas están en la planta baja. Recomponla, por favor. Vaya, menudo sitio. Es como un palacio. Esto sí que es clase. Voy a empaparme bien de todo esto. Atención, personal de la VDNJ. El horario de visitas empezará dentro de 15 minutos. Concluid todas las tareas de mantenimiento y dirigíos a vuestros puestos de trabajo.
Nuevo análisis. Módulo. Extremidad. Pierna izquierda. No encontrado. Ah, mira tú qué bien. ¿Dónde tengo que buscar entonces? Por mi unidad de refrigeración. Esos pervertidos bigotudos se la habrán llevado a mantenimiento. Voy para allá. Este sitio era estupendo, hasta que mataron a todos. Es una imagen trágica. Anda, esto es nuevo. Quizá tengas que usar la lógica. De quizá nada. Estas cerraduras vuestras son un lío, ¿sabes? Guardando datos. Qué concentrado te veo, ciela. ¿Estás pensando en mí? Lárgate, estoy trabajando en mi equipamiento. Espero que no estés pensando en esa zorra de la doctora. ¿En quién? ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué? Me refiero a la vulgar y grosera puta de Petrov. ¿A la doctora Filatova? Me da igual cómo se llame. Que no se le ocurra acercarse a ti si sabe lo que le conviene. A Filatova la juzgarán y condenarán por cooperación necesaria con traidores a la madre patria. Sabía que era una delincuente, cariño. ¿La atamos? Oh, será divertido. Te lo prometo. ¡Cállate, oveja eléctrica! ¿Qué me has dicho, guapetón? ¡Que te vayas a tomar por culo! ¿Me has oído bien? Oh, me encanta verte enfadado. Castígame. Joder, eres lo puto peor.
Oye, Charlie, ¿por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida? Con código y esas movidas. Supongo que de ser así, cualquiera que piratease el código podría abrir las cerraduras sin autorización. Ya, pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas puede pasar. Es decir, prácticamente cualquiera. Charles, ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales del equipo de Sechenov? Los neuroconectores especiales llevan la letra griega gamma. Tienen forma de pulsera y se ponen en el brazo derecho. ¿La gamma? ¿Qué pasa con los de la beta? ¿Son los conectores falsos de los que me hablaste? Efectivamente, los conectores falsos llevan la letra beta. Pero los conectores beta eran auténticos en un principio. No entiendo. Los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional se llamaban conectores beta. Solo había dos, y el Dr. Sechenov los diseñó con forma de anillo. ¿Qué fue de ellos? Una vez efectuados todos los experimentos necesarios, el Dr. Sechenov eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales. Luego se hicieron modelos gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos, uno para cada miembro de su equipo. Entonces, ¿solo hay 7 conectores gamma? Los de Vavilov, Karalev, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimoyenko y Tselomey. Así es.
las salas de servicio de la instalación, Mayor. Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire. Sí, la verdad está ahí fuera, ¿no? Nunca había visto robots como esos. Este robot es muy peligroso en el cuerpo a cuerpo. ¡Anda! Por eso me estaba dando la del pulpo. Charles, nunca he visto al Dr. Sechenov con una pulsera. ¿Su conector alfa es distinto? Vaya que sí. Es un dispositivo único, cuya forma y ubicación es uno de los secretos mejor guardados del Dr. Sechenov. Entonces el conector alfa estará muy bien protegido. ¿Quién lo vigila, Argentum? Confiar el conector a humanos sería muy arriesgado. Lo custodian las guardaespaldas del Dr. Sechenov. ¿Te refieres a las gemelas bailarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles y elegantes? No sé por qué me recuerdan algo. ¿Ah, sí? ¿Exactamente qué, camarada mayor? No sé, algo bueno. ¡Ay, abre ya! ¡Se nos acaba el tiempo! Y ahí va la pierna. Hazlo de la autorreparación. Buena tecnología. Nuevo análisis. Módulo. Extremidad. Brazo derecho. Encontrado. Ubicación. Planta de Vavilov. Transmisión interrumpida. Información incompleta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte. ¿Hay alguna clase de interferencia en esta planta? Entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas o la presencia de un objeto grande y oblongo. ¿Un objeto grande y oblongo? Qué raro. ¡Onda! Si aquí hay un chisme grande del carajo. Y un montón de hijoputillas.
¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Qué es esto? ¿Un juego para críos? Es una clave de rompecabezas. Mola. ¿Para qué sirve? Creo que activa alguna clase de proceso. ¡Hostia puta, Charles! ¿Ese es el proceso que he activado? ¿A dónde? Oye, ¿pero qué coño haces, joder? Ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata. Ha estado cerca. Mira, lo que sea. Tengo el brazo. Parece el derecho. Vamos a buscar el resto. Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¿Eran defectuosos? No del todo. El Dr. Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Collective. El jefe quería igualdad total, pero cambió de opinión por las tramas de Molotov. Tal vez, camarada mayor. ¿Cómo que tal vez? El Dr. Sechenov quería igualdad para todos, de eso no cabe duda, pero ten presente que el conector alfa... Vale, el primer brazo ya está.
Nuevo análisis. Módulo, extremidad, brazo izquierdo. Encontrado. Ubicación, planta de Pavlov. ¿Podría ser un poco más específica? ¡Es horrible! Está sumergido en algo caliente y pegajoso. ¡Hay que ver! ¡Es polímero rojo! ¡Qué asco! ¿Y eso qué significa? Lo siento, querido camarada. Es toda la información de que dispongo. Espero haberte ayudado. Claro que sí. Guardando datos. Autorización. Mayor Nichaev. Nombre en código PET. Autorización. Mayor Nichaev. Nombre en código. Vaya, una cerradura. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado. Es un espécimen llamado plush o hiedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí, ya he visto mierdas de estas. Y cómo no, el brazo arrancado también es... No podía estar tirado en un rincón cualquiera.
¡Vais a ir directo a la chatarrería! ¡Joder! ¡Eres un grano en el culo! ¡Qué cosa más fea! Y aguantarse. Esa mala puta polimérica casi me liquida. Espero que no salga otro de esos bichos del próximo recipiente. Según mis datos, el segundo recipiente está sellado correctamente. ¿Te has infiltrado ya en la VDNJ, Mayor? La comisión gubernamental va a llegar. Estoy dentro, buscando cómo activar el modo de simulacro militar. Las cosas se han complicado por un montón de mierdas chungas. ¿Alguna pregunta más? Pues busca más rápido. No decepciones al Dr. Sechenov. Hablando de mierdas chungas.
Vaya, ¿por qué no está nadie trabajando? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué va a ser, mayor? ¿Arma? Toma tu brazo izquierdo. Arréglatelo tú misma.
Analizando zona de exposición. Módulo cabeza encontrado. Determinando coordenadas. Evaluando integridad. Joder, qué oscuro está esto. Me da mala espina. Guardando datos. Acceso permitido. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas? ¿Puntos carbonizados? ¿Cómo coño se sale de aquí? ¿Bajo tierra o algo así?
Me cago en todo. ¿Dónde está la dichosa cabeza? Tienes que ir a la sala de Ícaro. Se encuentra en el segundo nivel de este espacio. ¿Por dónde queda la entrada? Por desgracia, no dispongo de esa información. Estoy hecha un lío desde el fallo. No jodas, Sherlock. ¿Te has planteado activar el beluga? ¿De qué me serviría? No sé. Era por decir algo. En fin, por probar no se pierde nada. Tampoco es que haya muchas más opciones. Tereskova, ¿dónde está la sala eléctrica? Arriba del todo. Fantástico, estamos aislados. Justo lo que siempre quise. El Beluga es el vehículo sumergible multipropósito más rápido del mundo. Puede alcanzar una velocidad de hasta 78 kilómetros por hora y desarrollar misiones civiles y militares hasta 3.000 metros de profundidad. Estos últimos años hemos aprendido más sobre el fondo marino que a lo largo de todo el siglo anterior. A mí me parece que hacemos mejor explorando las profundidades oceánicas que el espacio exterior. ¡Fascinante! ¿Y por qué? Porque tienes que conocer bien tu propia cuando casa. se descartaron los conectores beta, ¿fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional? Me temo que sí. La lucha por el poder en el Kremlin es eterna. La élite del partido conservaría el mando dentro de Collective. A ver, son nuestro gobierno, ¿no? Somos la URSS. Sin duda. Pero Collective se diseñó para todo el planeta. Y la URSS no es el único país. No podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en Collective. ¿Por qué no? Collective se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad y que los robots hagan el trabajo duro. Todos tendrán las mismas oportunidades. Eso no les va a gustar a los capitalistas. Por desgracia, a nadie que ostente el poder le interesa la igualdad. Para evitar que el Kremlin le pasara por encima, el Dr. Sechenov programó una autoridad discrecional en Collective. Ya veo. A ver, ¿dónde queda ese arriba del todo? Puto tío de hojalata.
La electricidad sale de aquí. ¿Estás seguro? Al 100%. ¿Y eso? Porque en este sitio hay una de las cosas que más me gustan en esta puta vida. Un relé. ¿En serio? Creí que eras más de recipientes. Venga ya. ¿Quién manda aquí? Vaya, vaya. A ver si esto sirve. ¿Qué tal? Pues sí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tereskova, ¿me recibes? Sí, querido camarada. Se ha restablecido la comunicación. A ver, ¿por dónde anda tu cabeza? Parece un laberinto para niños. Va a ser pan comido. Eres un chisme muy inquieto, ¿no? ¿Cómo te hago girar, eh?
Anda, creo que ya sé. ¡Lo tengo! ¡Fetén! ¡Chupado! Esta mañana calurosa, al doblar una senda, un cadáver infecto sobre una calle pedregosa. Las patas en el aire como lubres. ¡Sí! He encontrado la cabeza, pero hay que seguir adelante. Charles, ¿sabes cuánto tiempo nos queda? No lo sé con certeza, pero está claro que no mucho. Por fin, tengo todas las piezas. Oye, ¿qué problema tenían los conectores beta auténticos? Collective se planeó originalmente sin autoridad discrecional y se suponía que dentro todos serían iguales. Sí, ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿para qué querían los conectores beta? Para proteger Collective contra amenazas imprevistas de personas que quisieran controlarlo. Es imposible, todos somos iguales en Collective. ¡Joder, el conector alfa! Eso es. Unos intrusos o una fuerza opositora entre iguales podría intentar hacerse con el conector alfa y provocar bajas humanas, lo que sería inaceptable. ¿Y cómo podrían impedirlo los conectores beta? No proporcionaron a sus portadores autoridad discrecional, pero sí permitieron su presencia dentro de Collective sin formar parte del sistema. En otras palabras, tenían autonomía absoluta y acceso a la red de información. ¿Y qué? Básicamente es lo que tenemos ahora mismo. Lo ves desde una perspectiva humana. ¿Desde qué otra perspectiva iba a...? ¡Ay, la leche! El jefe quería ponerles anillos beta a algunos robots para que nadie de Collective pudiese controlarlos. El Dr. Sechenov planeó ordenar a sus leales gemelas que custodiaran el conector alfa. Tras iniciar sesión en Collective, las controlaría desde cualquier lugar de la Tierra. Al mismo tiempo, nadie más podría darles órdenes, ni siquiera sabrían de su existencia. Un momento, Charles. No lo pilló. ¿No se podría lanzar Collective siendo todos iguales y luego destruir el conector alfa? Ciertamente, pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Quién iba a querer hacer eso? El Dr. Sechenov. ¿Estás seguro, camarada mayor? Sí. A ver, supongo. Vale, instalando la cabeza. Ya están todas las piezas montadas. ¿Ahora qué? Autorreparación completada. Lista para el servicio. Gracias, camarada. Iniciaremos la secuencia de lanzamiento. Primera secuencia del código de lanzamiento generada. Confirma que las secuencias coinciden. Segunda secuencia generada. Las secuencias de lanzamiento coinciden. Iniciando cambio de modo de la VDNJ. Nuevo modo, simulacro militar. Parece que lo conseguimos. Gracias, señoras. Gracias, querido camarada. Modo de simulacro inicial. Evacuad el complejo de inmediato. Por favor, camarada Molotov, créeme. Esto no es seguro. ¿Sigue habiendo peligro? Me dijeron que todo estaba bajo control. Hubo una incidencia menor, pero el mayor Nichaev, el agente P3, la ha conseguido solventar. ¿Y cómo la ha solventado? Hay sangre por todas partes. No es sangre, es pintura. Camarada Sechenov, estás jugando a un juego peligroso. Saludos, camarada Molotov. No te entiendo. ¿Qué juego? Ya sabes de qué estoy hablando, camarada Sechenov. Tu avería aislada es una catástrofe a nivel mundial. Tus robots están en modo de combate. Hay incontables víctimas humanas. ¿Continúo? Sí, por favor. Pero antes me gustaría saber de dónde has sacado esta información.
de Víctor Vasilyevich Petrov, además de ser un ingeniero excepcional en robótica, es un honrado ciudadano de la Unión Soviética. Eso era antes. Ahora es el preso número 230385, condenado a servicios a la comunidad en el complejo Babilof. Por orden tuya. Es una violación directa de la legislación soviética. Es un ministro, y tú como ministro de Industria deberías saber cuáles son las consecuencias. Ten el auto del fiscal general. El inminente lanzamiento de la red neuronal Collective se cancelará y se te someterá a una investigación en profundidad. ¿He sido lo bastante claro, camarada Sechenov? Camarada Molotov, ¿te importaría que hablásemos en privado? ¿De verdad crees que va a cambiar algo? Está bien. Nos vemos en este lugar dentro de 15 minutos. Mikael, ven a la plataforma de aterrizaje. Enseguida, señor. Con permiso. Adelante, vete. ¿No tienes prisa por ir a ver a tu amo? Parece que Stonehausen se muere de ganas. ¿Va algo mal, Mayor? Mayor, te he hecho una pregunta. Cierra la puerta. ¿Qué ocurre? He dicho que cierres la puerta. Ven conmigo. Búscame. Despierta, mi amor. Despierta, despierta. Despierta, mi amor. T3, ¿estás vivo? Supongo que sí. Camarada Sechenov.
Los miembros de la comisión están muertos. El cadáver de Molotov está aquí. ¿Qué hay de los demás? ¿Cuántos vinieron con él? Unos 15. Puede que algunos hayan sobrevivido. Búscalos. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho todo esto? Entrarían los robots. Tuviste suerte de salir indemne. Camarada Sechenov, todos los miembros de la comisión están muertos. Todos. Eso es trágico, pero no cambia nada. Hay que activar Collective de todas formas. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con el miembro del Politburó muerto? No tenemos muchas más opciones. Derecha, encárgate. Mikhail, ve a la emisora de radio y comprueba que la energía de la línea gubernamental esté cortada. Date prisa. Sí, señor, pero el Kremlin esperará noticias del camarada Molotov. Informaré personalmente al Politburó de esta tragedia. Rápido, Mikhail. No tenemos tiempo. Izquierda, ayúdala. ¿Cómo lo llevas, chico? Fatal. He vuelto a fallarte. Esto es demasiado. Es demasiado para todos. Qué incidente tan terrible.
¿Qué ha sido eso? Un homenaje al difunto. Camarada Sechenov, tenemos un problema. La central está emitiendo. Alguien intenta enviar información a Occidente. ¿Quién podría ser el responsable? Solo hay 2 personas capaces de hacerlo. Petrov y tú. Petrov está muerto. Vi su cuerpo. ¿Solo su cuerpo? Petrov es, ante todo, una cabeza. Estaba muerto. ¿Cómo es posible? Filatova. Si tu cómplice es una neurocirujana de la talla de la doctora Filatova, todo es posible. ¿Has rastreado la Petrov señal? oculta su identificador, pero seguro que está en uno de los centros científicos. ¿Has oído eso, chico? Ve a buscarlo. De inmediato. Charles, ¿qué coño pasó ahí abajo? ¿Qué estás preguntando exactamente? ¿Quién mató a los de la comisión gubernamental? ¿Y cómo sobreviví? Lo siento, no puedo ayudarte. Perdiste el conocimiento de repente, como si te hubieran golpeado por la espalda. Yo también quedé inutilizado. ¿Qué era aquel monstruo de polímero rojo? Era un almacén de datos neuropoliméricos. ¿Un almacén de datos? ¿Y qué almacena? ¿Cadáveres? El jefe dijo que era un homenaje al difunto. ¿Qué tiene que ver eso con datos? Tendrás que preguntárselo al Dr. Sechenov en persona. Lo único que puedo decir es que el profesor Sájarov murió así. Esto es una puta locura. Estaba convencido de que el polímero era inofensivo. Me vale. Encuentra a Petrov y vuelve a Chelomey lo antes posible. Será lo mejor para todos. Charles, ¿por qué aquel monstruo, ya sabes, el ser de polímero rojo, el almacén de datos, por qué parecía una persona? Fue idea del Dr. Sechenov, para que pudiera moverse solo. ¿Y para qué iba a querer ir andando por ahí un almacén de datos? ¿Para huir y perderse con un...?